a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Café. El día de hoy nos acompaña Fer. Fernanda Gómez es psicóloga. Ella ya ha estado con nosotros en otros Jueves de Café compartiendo sobre diferentes temas. Y el tema de hoy está muy interesante porque es un tema controversial que a veces puede causar mucha culpa y mejor decimos como, bueno, no, mejor está bien, no pasa nada. Entonces el tema del día de hoy son los límites y la importancia de ponerlos y las consecuencias de no ponerlos y cuáles serían algunas técnicas o algunos tips para que lo podamos poner un poco más fácil, ¿va? Entonces, Fer, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Y bueno, pues no sé, ¿quieres empezar con algo? ¿Qué opinas del tema? Creo que como dices es muy importante en la sociedad de ahora porque nos han enseñado en esta parte de siempre hay que dar como más a los demás y como atiende a los demás y tal a los demás y se nos olvida como un tema súper importante que es el autocuidado, ¿no? Y creo que los límites van súper relacionados con lo que es el autocuidado porque implica como esta parte de decir, de esta disyuntiva, ¿no? ¿En qué momento tengo que poner como esa rayita para yo cuidarme a mí, pero sin dejar de lado al otro, pero si a mí me está haciendo sentir mal, pero qué tal que también hago sentir mal a la otra persona, ¿no? Entonces entramos como en esta crisis de, ¿qué hago? O sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué está pasando, no? Como con esta parte del autocuidado y creo que mucho también ahorita con la pandemia se vio con el home office, ¿no? Claro. O sea, creo que en la parte laboral, o sea, al llevarte tu computadora a tu casa, quebraste ese límite, ¿no? Y ahorita hay mucho burnout en cuestión laboral, que no hay esos momentos de descanso, no tenemos como toda esta parte de cierre. De cierre y de decir, ok, mi línea está aquí, mi horario de trabajo termina a las 6 o a las 7, aunque tenga mi computadora al lado, ¿no? Es un espacio de autocuidado, de poder decir hasta aquí, ¿no? Creo que la pandemia nos hizo quitar límites no solo en la parte laboral, sino en muchos sentidos de nuestra vida. Y antes, ¿no? Desde antes ya también lo teníamos, pero ahorita creo que se está viendo también bastante aumentada esta parte. Claro, y mencionabas al principio esta parte de quedar bien. Y creo que los mexicanos, y me atrevería a decir que todos los latinos, tenemos esta parte de, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, o mejor no decimos nada, o así de, ay, pues ojalá no se acuerde que habíamos dicho esto, porque pues ya no quiero, pero no podemos decir que no. Ni en carga de trabajo, como dices, ni en compromisos. Es que, ¿qué van a pensar si les digo que estoy muy cansado? O que no quiero ir. O que las bromas que hacen son muy pesadas y no me gustan. Entonces, esta parte de ser muy complacientes con el otro, de, como decías, tratar de quedar bien, de no decir que no, de estar en este ímpetu siempre de hacer, pues está muy desgastante para uno y peligroso. Sí, porque no logramos, pues sí, esta parte de decir no, y creo que mucho también se da en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, entrar como al tema de las relaciones de pareja es como súper interesante porque ahí creemos que estamos como mimetizados, ¿no? Entonces, al decir, sabes que esto no me gusta o no quiero ir a tal lado o no quiero hacer esto o no me gusta que hagas esto, luego decimos como, híjole, pero es mi pareja, pero ¿cómo se lo voy a decir? O sea, ¿no? Empieza con mucho esto. Desde el compartir información privada o personal, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que como es mi pareja, tiene que saber todo de mí. ¿Por? Y eso lo he visto mucho en consulta y me ha pasado a mí de manera personal que no quiero compartir algo de mi vida porque no se me da la gana. Pero como es mi pareja, es que tiene que saber. Y entonces es esta, como tú dices, esta estira y afloja de, pero le estoy ocultando y entonces no decirle es mentir, ¿cómo no le voy a contar? Y yo siempre pienso, no todos tienen que saber todo de ti.
Sí, como el decir, no soy un libro abierto y tienen que leer todos mis capítulos. Y el que la otra persona también, no solo el tú poner límites, sino el poder entender cuando te ponen un límite, ¿no? O sea, no solo el que tú puedas decir, oye, de esto no quiero hablar, sino el que tú puedas respetar el que no quieran hablar de ciertas cosas o que te estén diciendo que algo no les gusta, ¿no? El poder hablarlo, el poder meternos como en estas pláticas tal vez un poco incómodas, ¿no? Pero el también nosotros no estamos eh, acostumbrados tanto a poner límites como a que nos pongan límites. No creo que socialmente hablando tampoco nos ponen muchos límites, entonces también es como más complicado poder entender, y más cuando estamos hablando de una persona que pues es importante para nosotros, ¿no? Sí. Porque ahí entra como esta parte de la emoción y que entonces no confía en mí o no me quiere compartir todo, empieza como todo este tema, entonces creo que también tenemos que ponernos a reflexionar sobre cómo nos va a hacer sentir el que nos pongan un límite. Tal vez no va a ser una sensación muy agradable, pero va a ser como, ok, piensa, ¿no? Reflexiona sobre eso y háblalo también, ¿no? Claro, porque al final, como dices, no está padre que te digan, no quiero compartir eso, o no me gustaría saber eso. También de lo que nosotros compartimos, lo compartimos sin pensar si la otra persona quiere recibir esa información. Y entonces hacemos todo este esfuerzo o toda esta imposición, más que esfuerzo, de, no, pero es que mira, yo te tengo que contar mi historia con mis exes porque me fue así, así y así, para que me entiendas, y la otra persona no está lista para recibir toda esa información, y al final, pues ya rayamos en el tema de la violencia, porque estamos imponiendo algo a otra persona que no está dispuesta en ese momento, que no tiene la posibilidad emocional, las ganas, inclusive hasta el interés probablemente, y nosotros lo estamos imponiendo al otro. Entonces, sí es bien importante esta reflexión que dices de dar o poner un límite y saber recibir un límite de manera amable y sin chantajes emocionales de no, y yo no te importo, te valgo y por eso ya no quieres escuchar, porque en realidad es autocuidado y cuidado del otro también. Entonces, qué bueno que lo mencionas, sí es un tema bien, bien interesante y bien complicado. Porque no se habla, o sea, también es como que es algo que a pesar de que ahí está, no se hablan de los límites, ¿no? O sea, como que nos vamos mucho tal vez a límites con las infancias, ¿no? A otro tipo de límites, pero ya cuando lo pasamos a la edad adulta es como de, uy, yo también necesito límites, yo también debo de poner límites para cuidarme, a qué sí voy a ser flexible, en qué no voy a ser flexible, ¿no? Porque creo que esta parte de cuidarse es bien, bien importante. Y creo que también algo que pasa muchísimo es con los miembros de nuestra familia, ¿no? O sea, hablamos como de la parte de pareja, pero en el sistema familiar, ¿no? También hay muchos límites que se deben de poner, sobre todo cuando a lo mejor llegas a tener ya una pareja y empiezas a formar un nuevo hogar, ¿no? Como con toda esta familia extendida, todo esto que empieza como al tú ya querer formar algo más, pero ahí hay algo y se empiezan a meter, ¿no? Entonces es como de, a ver, wow, ya tengo esto, tienes que respetarlo, ¿no? Entonces también por ahí entra otro tema de límites que también es complejo. Claro, o cuando un miembro de nuestra familia es violento o tiene ciertas conductas agresivas o vulnera nuestra estabilidad económica, emocional, de salud o nuestra integridad, como dices. Entonces, nos han enseñado y hemos crecido con este precepto y este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el tema relación mamá, no importa mamá hijo o mamá hija, es todo un tema, ¿no? Que ese da para otro video y no de 15 minutos, sino como de 15 horas. Capítulo 1 y capítulo 2. Exacto. Pero en general es esta parte de, es que es mi sangre. Es que, ¿cómo voy a dejar de hablarle a mi mamá, a mi papá, a alguno de mis hermanos o hermanas,
primos, tíos, etcétera, si la sangre no se traiciona. Y cuando hay este proceso de reflexión, no, pues es que fue violento o mi situación económica corre riesgo si continúo en una relación con él o en una cercanía. Entonces cuesta mucho y da mucha culpa porque es que cómo no la felicité en su cumpleaños o cómo no, no le estoy hablando, cuando en realidad es por un tema, otra vez como lo dijiste al principio de manera muy acertada, autocuidado. Da mucha culpa fiestas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya vienen fiestas decembrinas, que es todo un tema también, la convivencia en fiestas decembrinas familiar. Si es un círculo o personas que te han violentado en cualquier escala, ¿no? Desde bromas hirientes, chantajes, manipulación, que desacreditan tus emociones, pues ¿vale la pena arriesgarse? ¿Vale la pena ir? ¿O es más bien porque a la sangre y a la familia? Así tiene que ser. Tú tienes de tradición familiar ir a casa del tío a la cena de Navidad o a cualquier reunión, ¿no? Creo que tenernos a nosotros como prioridad en algunos momentos es bastante importante. Claro, ¿no? Y cuesta mucho trabajo tomar sí. la decisión. O sea, porque hay veces en las que pacientes me dicen, es que soy muy cobarde y prefiero no ir. Pues viéndolo desde este punto y desde esta construcción, pienso que todo lo contrario, son muy valientes al decidir no ir. Y sí cuesta mucho trabajo, justo por las expectativas sociales y personales, y familiares, obviamente, que nos van a dar en la torre si en un momentito nos vamos más hacia el camino de los deberías, sí. que hacia el camino del autocuidado y de la aceptación incondicional de, ok, me gustaría que fuera de otra manera, pero no es. Me gustaría que mi relación no fuera violenta o que mi relación fuera como la de película de Hollywood o de Gilmore Girls, ¿no? sí. Así de, es que ¿por qué no me puedo llevar con mi mamá como Gilmore Girls? Sí, pero acepto y entiendo que es de esta manera y lo mejor que puedo hacer por mí es mantener la distancia. Y eso cuesta mucho trabajo. Sí, creo que lo que dijiste de la culpa, ¿no? Creo que esa es una de las emociones que más sale, ¿no? Esta culpabilidad de ponerse como prioridad, de estar lastimando a la otra persona. ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Creo que el qué dirán también influye mucho en la parte de los límites, ¿no? A lo mejor van a decir, ay, van a decirme que soy un exagerado, que no aguanto nada, ¿no? Como esta parte de tener que aguantar todo. Ajá, ¿no? exacto. O sea, el deber de yo tengo que aguantar todo. A ver, sí. ¿quién te dijo que tienes que aguantar todo? Sí. ¿Quién te dijo que tienes que aguantar esto? ¿Quién te dijo que así es? Que así son las relaciones, que así tiene que ser. Sí, o que la violencia es aceptada, ¿no? Y que no te queda de otra más que abrir los brazos para recibir el golpe. Entonces creo que tenemos que ver que no tienes que, ¿no? Que tiene que llegar un punto en el que digamos, no tengo que, y si dicen esto, eso habla más de allá que de acá, ¿no? Claro. O sea, no es como algo tuyo. O que puedas controlar como tal, ¿no? Y yo diría extenderlo inclusive a las relaciones, o sea, esta pregunta y estos cuestionamientos, como decías, a las relaciones laborales, ¿no? Es que, ¿qué va a decir mi jefe si le digo que ya no puedo con esta carga de trabajo? Es que es real, ya no puedes con esa carga de trabajo. O que no te puedes conectar a las 10 de la noche a una junta. Exacto. Porque pues mi horario acabó a las 6, entonces van a decir que qué flojo, que no sé qué, qué poco comprometido, que poco comprometida, ¿no? Entonces como a ver, no, exacto. O sea, tienes que aprender a cuidarte, a decir no, o sea, sé que es bastante complejo decir esto, ¿no? Pero creo que esto nos va a hacer también reflexionar en dónde estamos parados y qué es lo que queremos y cómo nos vemos, ¿no? También qué percepción tenemos de nosotros para poder decir, híjole, ¿sabes qué? Esto
esto no me queda y esto ahí no le no entro. quiero que me quede, ¿no? También como es que te tiene que quedar, pero es que no quiero que me quede, ¿no? Entonces empezar como a ver hacia dónde y a lo mejor empezar con límites pequeños, no tienes que llegar a poner un límite muy grande, o sea, tienes que ir a lo mejor, como dicen, poco a poquito, ¿no? Practicando como esta parte de los límites, que puede ser como un ejercicio diario, tal vez, ¿no? Empezar a identificar y decir, ok, tal vez esto me cuesta un poquito, pero con esto sí puedo ahorita empezar para poco a poco ir como ampliando esta parte, no sé qué otra cosa podamos como expresar o decirles con esta parte de los límites. Pues yo ya resumiría, o sea, hablamos muy, muy rápido de todas las áreas, se puede profundizar en cada una muchísimo, pero yo les daría como esta tarea de revísense, o sea, revisen qué les está costando más energía y si eso que les está costando tanta energía, el beneficio es el que amerita, ¿no? Entonces esta parte de evaluación de costo-beneficio, y si no, ¿por qué siguen o por qué continúan aceptando esa situación, ¿no? O esa amistad, o esa relación, o esa lo que sea. Y claro que se van a tener que acomodar muchas emociones, porque al final va a ser una pérdida, sí, no es fácil, ¿no? Y una toma de decisión, pero ¿qué cuesta más? ¿No? Entonces... ¿Y cuánto estamos dispuestos a aguantar, no? También. Exacto. Entonces yo les dejaría esa tarea, revisen, evalúen, hagan consciente y pues ojalá nos puedan compartir cuáles han sido algunos límites pues probablemente difíciles o dolorosos que han tenido que poner, pero que al día de hoy les ha ayudado mucho más para su autocuidado y su salud, ¿no? Sí, creo que es esto que dijiste hasta el final es súper importante, ¿no? El que también a lo mejor al pensarlo digas como, tal vez no solo en esto, sino también en esto y en esto otro, ¿no? Entonces se empiece como a crear algo interesante que tengamos que seguir platicando, que seguir revisando, pero como dice Adri, dejen sus comentarios, si hay algo que les gustaría saber, obviamente también se los podemos contestar de forma individual. Exacto. Pero bueno, esta es una pequeña probadita, ¿no? Para empezar a acabar cositas que tengamos que revisar en nosotros mismos, ¿no? Claro, y quitarle el tabú al límite. Y ya que hasta la canción nos dice, como negrita de mis pesares, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. ¡No! Sí. Te vale decir que no. ¿No? Tengamos esa palabra y no le tengamos miedo al no. Exacto, exactamente. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por reflexionar con nosotras, gracias Fer por este espacio y este tiempo, y pues nos vemos pronto el siguiente jueves de café con otro tema que sabemos que les interesará muchísimo. Muchas gracias.